Hola, compañeras, compañeros que visualizan el canal Latinidades del compañero y amigo Héctor Díaz. Mi nombre es Moisés Elías Fuentes. Nos encontramos nuevamente aquí en Disidencias. Disidencias desde la prisión. Muchos son los compañeros, las compañeras que han padecido prisión por su militancia política, por su pensamiento disidente a este sistema capitalista que desde hace mucho tiempo viene coartando los derechos humanos, los derechos sociales que ellos mismos dicen defender. La justicia social ha sido restringida, está bajo una libertad condicional permanente y nosotros estamos bajo una libertad condicional permanente. Otros compañeros ya ni siquiera tienen libertad condicional, están directamente en la cárcel o han estado por mucho tiempo en la cárcel por su pensamiento disidente. Porque este sistema que dice defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento de todos los seres humanos, es el mismo sistema que reprime cualquier pensamiento que sea distinto al de la clase dominante, que se oponga, que critique, así sea mínimamente, a la clase dominante. En esta ocasión, y teniendo en cuenta, de nuevo, la coyuntura actual de la fase actual de la represión del genocidio contra el pueblo palestino, traemos a la memoria, traemos al corazón, recordamos al compañero George Abdallah. George Abdallah, nacido el 2 de abril de 1951, es un activista por los derechos del pueblo palestino libanés. Él, que desde su juventud se comprometió con la causa palestina. Esto lo llevó a Francia, a llevar su activismo a Francia, siendo muy joven. Y en Francia se le acusó en 1984 de haber cometido 3 asesinatos. Nunca quedó esclarecido plenamente que él hubiera cometido esos asesinatos. Se encontró una pistola en su casa y esa fue la base o eso fue lo que le sirvió a la policía francesa para determinar que él había cometido los asesinatos. En 1984 se le apresó, pero hasta 1987 fue que se le sentenció. Por aquel entonces se le sentenció originalmente a cadena perpetua, pero después, en 1999, tenía posibilidad de apelación y de ser excarcelado y, bajo libertad condicional, ser expulsado de Francia y enviado de regreso a Líbano. En 1999 él ya tenía ese derecho, le fue negado, y a pesar de que justamente el hecho de que no se supiera bien o no quedara esclarecido su participación en esos asesinatos, y razón por la cual se le podía dar la libertad condicional, a pesar de eso, esa libertad condicional se le ha ido negando sucesivamente, hasta llegar a este 2025, en que cumple 41 años en la cárcel, siendo para muchos el preso político que más tiempo lleva encarcelado, no solo en Francia, sino en Europa en su totalidad.
Recientemente, en noviembre del 2024, volvió a darse el hecho de que se ordenaba su inmediata excarcelación, y sin embargo vuelven a aparecer procesos que indican que no puede salir de la cárcel, algún papeleo, alguna cuestión que dice no puede salir de la cárcel, tiene que continuar aquí, y se vuelve a postergar su liberación a pesar de tener una sentencia favorable. George Abdallah lleva entonces 41 años de cárcel por el delito real. El verdadero delito es su militancia a favor del pueblo palestino. Estar a favor de Palestina no solo es mal visto, sino que es directamente algo condenado. Lo hemos visto a partir del 7 de octubre, en esta fase actual del genocidio contra el pueblo palestino. Hemos visto cómo en aquellos países que se consideran adalides de la libertad, adalides de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión, de ser países inclusivos, en donde se incluyen todos los pensamientos, todas las ideas, en donde se respeta incluso las ideas radicales, brutales, xenófobas, racistas, clasistas, misóginas, de los sectores de la ultraderecha. Digo ultraderecha para no decir directamente de los sectores fascistas, ¿verdad? Donde se respeta perfectamente la libertad de movimientos fascistas para expresarse en las calles, para expresar su odio hacia los más pobres, su odio hacia los extranjeros, hacia los asilados políticos, hacia los inmigrantes, a los que se les considera y a los que se les tilda de ser los criminales que cometen todas las atrocidades que sufren las buenas sociedades, entre comillas, ¿no? Y que cometen delitos de odio, que cometen crímenes de odio constantemente. A esos no se les toca. Pero si el pensamiento es, si el activismo es en favor del pueblo palestino, de la justa causa del pueblo palestino por recuperar su territorio que le fue arrebatado de una manera vil, prepotente, arrogante por parte de tres potencias, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, cuando promovieron, cuando auparon la creación del ente sionista israelí. Entonces sí, la gente es criminal. Se vio en Estados Unidos como a las protestas estudiantiles, por ejemplo, y a las protestas académicas, se les respondió de una manera brutal, violenta, protegiendo a los grupos de choque sionistas que llegaban a atacarlos. Eso hizo la policía, no tocó a los grupos sionistas que llegaron a atacar a los estudiantes, a las estudiantes, a los académicos, a las académicas en diversas universidades de Estados Unidos, pero sí se ha criminalizado a esos estudiantes, a esos académicos que participaron. Algunos perdieron todos sus derechos universitarios, fueron expulsados estudiantes de la universidad, fueron expulsados profesores de la universidad, siguen siendo expulsados muchos profesores y muchos estudiantes de las universidades. Se ha criminalizado el hecho de hacer marchas en favor del pueblo palestino y en contra de la brutal represión desatada desde el 7 de octubre de 2023 por el ente sionista israelí, que ha atacado todo
con toda su furia a un pueblo completamente indefenso, porque no se puede equiparar lo que el poderío militar que tiene Israel con las pocas defensas que puede tener un grupo de resistencia como Hamas, mucho menos el pueblo palestino que está desarmado. Pues bien, se encuentra todavía ahí George Abdallah, no se le termina de dar su libertad, su merecida libertad. La Unión Europea y Francia, que se considera la cuna de los derechos humanos, Francia, que durante la primera mención de los derechos del hombre en aquel momento, y después por extensión de los derechos humanos, las primeras menciones se hicieron durante la Revolución Francesa, nada de eso se respeta, no se respeta una tradición histórica, no se respeta absolutamente nada, con tal de mantener la represión a aquel que disienta con el Estado, con el sistema actual, el sistema capitalista, con todas sus variantes, con todas sus versiones que pueden ser el neoliberalismo o que puede ser el tecnofeudalismo. No importa, sigue siendo el capitalismo en acción. Pues bien, va nuestro abrazo solidario a George Abdallah. También desde aquí, desde nuestro pequeño espacio, pedimos la liberación de Abdallah, nos sumamos a esa petición de la liberación de George Abdallah, un hombre que tiene actualmente 73 años o 74 años, ya no, si no me fallan los cálculos, que ha pasado 41 años de su vida encarcelado y esperando una libertad que siempre se le niega, no por los hechos que cometió, sino por la represión que se ha encebado contra de él, que se ha cebado contra él por parte del Estado francés. Libertad para George Abdallah, libertad para tantos y tantos compañeros y compañeras que se encuentran en estos momentos en que estoy hablando en situación de cárcel por exigir justicia social, por exigir derechos humanos reales, factibles, aplicables. Libertad para todos ellos. Libertad también para nosotros. Libertad real, no libertad condicional. Hasta luego, compañeros. Mucho gusto en saludarlos.